Bien, y esta periodista no requiere demasiada presentación en la República Argentina y más allá incluso de nuestras fronteras, es muy querida por todos, una analista internacional, entre otras cosas, que monitorea permanentemente este mundo y tendrá sus ojos puestos en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está desarrollando. Me refiero a Carolina Amoroso. Carolina, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien y gracias, como siempre, por darnos estos minutos. Bueno, en este escenario del mundo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas, algo que anualmente acontece, por un lado, el presidente argentino que fue con un discurso disruptivo y de una crítica a justamente ese organismo muy agudo, que no se escucha mucho, y luego todo el resto que casi estamos habituados, que muchos de los dignatarios le hablan sobre todo a su propia población y no sé cuánto tiene de peso en realidad en lo que hace a este mundo tan loco. ¿Qué dirías si te hemos escuchado en estos días, Carolina? Bueno, me parece que mucho de eso, mucho de consolidación de marcas personales, ¿no? Te diría, cuando escuchamos tanto al presidente Javier Milei como al presidente Nayib Bukele, que por cierto hablaron uno atrás del otro, ¿no? Porque primero habló Milei, luego escuchamos otro discurso y algunos minutos después tomó el atril Nayib Bukele, y te diría que en ambos casos lo que vemos es la consolidación de una marca que trasciende a la representación específica de sus países, ¿no? Tanto Milei como Bukele han querido consolidar un liderazgo que va poco más allá de su rol específico como primeros mandatarios de, bueno, obviamente la Argentina y El Salvador respectivamente. En el caso de Milei, un discurso disruptivo, pero yo te diría que es un discurso que canaliza buena parte del descontento, de la frustración que hay en muchos rincones del mundo con el multilateralismo, te diría representado casi como con ningún otro organismo por Naciones Unidas. Primero por esta sensación de impotencia, de sentir que frente a tantos focos de conflicto, frente a la consolidación de algunas autocracias, la verdad es que Naciones Unidas tiene un rol un poco, para muchas personas, un poco obsoleto en tanto a su poder de influencia. Y por otro lado, me parece que hay una crítica que tiene que ver con esto que Milei marca, ¿no? De una suerte de gobierno supranacional que intenta imponer ideologías, que por un lado se muestra obsoleto a la hora de frenar las dictaduras, de frenar avasallamientos de derechos humanos, de pacificar o funcionar como puente en medio de conflictos que se tornan cada vez más complejos y de más difícil resolución, pero que por otro lado intenta imponer ideológicamente una agenda, ¿no? Y en este sentido, el presidente se refiere, obviamente sin ningún tipo de discurso velado, a lo que se conoce como el Pacto del Futuro, que no es ni más ni menos que la Agenda 2030 rebrandeada, ¿no? Una serie de acuerdos que tienen que ver con derechos sociales, que tienen que ver con desafíos, por ejemplo, en materia de mitigación del cambio climático, que tienen que ver también con hacerle frente a los cambios tecnológicos y a los cambios sociales que impone, por ejemplo, la penetración de la inteligencia artificial, etcétera. Bueno, Milei siente que detrás de todo eso, de lo que se conoce como el Pacto del Futuro, lo que hay es la imposición de una ideología. Y en este sentido, vuelve Milei a ser el catalizador o quien expresa en la máxima instancia posible un descontento que llega a mucha gente y que es la manifestación de algo que si uno sigue muy de cerca la conversación social, no solamente en la Argentina, sabe que está instalado. Uh-huh. ¿No? Y me parece que en este sentido Milei ha sido hábil en reforzar, repito, su marca global, ¿no? Y en hablar también hacia la Argentina. Bukele hace lo propio también, diciendo, a nosotros nos cuestionan, dicen que encarcelamos a miles, pero en realidad
liberamos a millones. ¿A quién le está hablando Bukele? También a los organismos internacionales que lo cuestionan por la prolongación del estado de excepción en su guerra contra las maras, que lo cuestionan por la vigencia de los derechos fundamentales en El Salvador, y él lo que dice es, ¿saben qué? Vayan a los resultados, éramos la capital de los homicidios y ahora somos uno de los países más seguros de la región. Líderes con discursos simples en términos de sus consignas, que le hablan a su propia tribuna, que le hablan a los propios países, pero que al mismo tiempo canalizan descontentos que son mucho más transversales, ¿no? Y que van más allá de los países. Parecería, Carolina, que lo que llevó a Milei a la presidencia, que es ese descontento frente al fracaso enorme que ha tenido la Argentina en las últimas décadas a través de su política, bueno, es lo mismo que ha planteado en términos internacionales y que lo posiciona. Yo recibí muchos mensajes de distinta gente en el mundo que lo ve realmente a Milei como, bueno, un exponente enorme de un liderazgo que ellos mismos añoran o buscan. Digo, parecería que Milei es más popular fuera de la Argentina que dentro de la Argentina. No sé si lo estás viendo así. Bueno, es que un poco me parece que compensa o intenta compensar su debilidad interna con fortaleza en materia de, por eso te hablo de la marca global, ¿no? O la marca hacia afuera. Me parece que se muestra duro hacia afuera porque entiende que, a ver, el gobierno tiene una debilidad de origen, más allá de haber obtenido sin duda respaldo en las urnas para la figura del propio presidente. Hay algo en la estructura que es posterior a la consolidación de Milei que muestra una debilidad, ¿no? Sin gobernadores, con una representación parlamentaria realmente muy pequeña, entonces de alguna manera se muestra más duro porque se sabe débil de origen internamente, ¿no? Te llevo a dos temas de la agenda internacional. Yo he seguido algunos discursos, no todos, pero no noté que después de más de 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra terrible que has cubierto con tanta cercanía, hoy se hable demasiado, es como que está sumida de que es lo que es, y pocos, más allá de algunos comentarios de buenas intenciones, no hay demasiado sobre eso. Sí, obviamente, lo que pasa en Medio Oriente, ahora en este minuto debe estar ya hablando el primer ministro Netanyahu, y sabemos que las Naciones Unidas tienen casi un voto automático para condenar a Israel, no importa lo que haga o no haga, y poco va a hablar mucho de los referentes sobre Hamas, Hezbollah, secuestrados, son temas menores. Siempre parecería que Israel es el malo de la película. ¿Qué dirías de estos dos grandes ejes hoy de la tragedia? Que hay otros más que también quedan postergados, ni hablar en África, respecto de los conflictos internacionales cuando se está jugando esta redefinición de alguna manera de la geopolítica mundial. Bueno, me parece que con este tema pasa exactamente lo mismo que con otras cuestiones que recién te esbozaba, ¿no? Como el propio avance de las dictaduras. Me parece que otro de los cuestionamientos a Naciones Unidas y al multilateralismo tiene que ver con esta penetración ideológica. De alguna manera lo que sale a decir Milei es: no nos digan que ustedes no juegan políticamente, ustedes juegan e intentan imponer una ideología. Entonces, al mismo tiempo que son obsoletos para frenar a los dictadores que avasallan derechos fundamentales a lo largo y a lo ancho del mundo, son rápidos para, regidos por un doble estándar, juzgar a un Estado, obviamente, democrático, pero que, digamos, puede ser cuestionado como cualquier otro Estado, pero son rápidos para juzgar las acciones de ese Estado y no para juzgar a países que, por ejemplo, con un asiento como cualquier otro aquí, siguen dándose sin ningún problema el permiso para avasallar, por ejemplo, los derechos de minorías o de mujeres, ¿no? A lo largo y a lo ancho del mundo. Entonces, Milei, de hecho, creo que palabras más, palabras menos, lo expresa así. Así es. Probablemente este sea uno de los conflictos que ha puesto, te diría, más en jaque ese doble estándar,
o más en evidencia ese doble estándar, ¿no? Por el tiempo, por ejemplo, que se tomó la agencia de la ONU para solidarizarse con las mujeres que habían sido víctimas de la violencia del grupo terrorista Hamas, ¿no? Cuando se habla y mucho de la utilización de la violencia y de la violencia sexual particularmente como crimen de guerra y como instrumento para dirimir cuestiones referentes a un conflicto, ¿no? Entonces, que obviamente forma parte de un crimen de guerra de la peor, del peor tipo, ¿no? Porque además es un crimen contra la dignidad y en un atropello a la dignidad de una persona se atropella la dignidad de un pueblo todo, ¿no? Pero acá Naciones Unidas me parece que queda expuesta también en, en su agenda ideológica, en su agenda política. Por eso, cuando Milei dice, bueno, vamos a abandonar la tradición de neutralidad, en realidad lo que está diciendo es, vamos a posicionarnos muy categóricamente con respecto a algunos conflictos, ¿no? En este caso, en el apoyo a Israel, que esto no debió ser sorpresa para nadie, porque el presidente lo ha hecho casi desde que asumió y antes también en la campaña, pero también lo que está diciendo es vamos a abandonar esa posición porque entendemos que ustedes ya lo hicieron, ¿no? Que ustedes también abandonaron esa posición. Y además hay algo que es paradójico, perdón, con esto abro un paréntesis, estoy tratando de analizar y correrme de la valoración positiva o negativa sobre lo que hizo Milei. Yo, si vos me preguntás a mí, creo que la Argentina quizás se haya quedado afuera de una discusión y haya quedado con un grupo de países que tienen ya una historia de estar afuera o corridos del mundo con el cual se alinea la Argentina, no sé si me parece la decisión más atinada, ¿no? A veces me parece que es mejor discutir desde adentro algunas cuestiones, ¿no? Esto lo digo en referencia al Pacto de Futuro. Pero más allá de eso, sí me parece que Milei expone algunas cosas que son ciertas y que hacen que haya crecido tanto el descreimiento sobre el multilateralismo y sobre estos organismos, no solo por obsoletos, sino también porque juegan su carta y su agenda política. Tal vez para cerrar, Carolina, y pidiendo tu impresión al respecto, hoy las Naciones Unidas muestran, yo diría, la falta de estos estadistas que el mundo necesita para los desafíos que tenemos. La pobreza de pensamiento, incluso de aquellos que tienen la más importante responsabilidad, se expresa ahí, se muestra con tanta contundencia y es lo que de alguna manera algunos denuncian. Después cómo salir ya es otro tema. No sé cómo lo ves. Sí, absolutamente. A ver, los Milei y los Bukele ganan terreno porque no hay otro liderazgo que exprese con tanta contundencia o que exprese con tanta contundencia sentires de masas críticas importantes de gente con responsabilidad de liderazgo. ¿Se entiende? A ver, no hay nadie que le discuta a Bukele, hay mucho para discutirle a Bukele. O sea, quiero marcarte esto, hay muchísimo para discutirle a Bukele sobre la vigencia de los derechos fundamentales en El Salvador, sobre su deriva autoritaria, hay mucho para discutirle. Pero hay pocos que puedan tener hoy la autoridad y la solvencia discursiva y la capacidad de conexión con las necesidades de pueblos diezmados, como el pueblo de El Salvador, diezmado durante décadas por la violencia. Hay pocos que tengan esa conexión como para hacerlo con autoridad. ¿Se entiende lo que digo, no? No es una defensa de Bukele, es simplemente una crítica muy profunda a los liderazgos que hemos conseguido en los últimos años, ¿no? Y, a ver, hay hasta discursos que resultan previsibles, que resultan eh, hasta, hasta uno dice, bueno, un poco meritorios del cargo en el que están. La cuestión Venezuela obviamente está en un rol central por la cercanía temporal del 28 de julio, del proceso electoral que termina con ese fraude monstruoso, y nos encontramos con frases hechas, pero no nos encontramos con un solo líder que ofrezca una hoja de ruta. Ya más a los venezolanos no se les puede pedir.
porque están secuestrados por una organización que les ha, vuelvo a la misma palabra, secuestrado las instituciones del país. No hay nadie, incluso de los líderes con poder específico, que haya ofrecido otra cosa más que el repudio. Y ya a esta altura eso tiene gusto a demasiado poco, ¿no? Y me parece que sin dudas eso habla de una carencia de liderazgos y por supuesto en ese río cosechan mucho los que tienen un discurso más poderoso y mucho más conectado con los reclamos de masas críticas significativas dentro y fuera de sus países. Y en este sentido, obviamente, Milei y Bukele ganan protagonismo, ¿no? Me quedo con ese adjetivo, un mundo secuestrado. Carolina Moroso, gracias por estos minutos y felicitaciones por tu enorme tarea periodística que todos disfrutamos. Muchas gracias, Miguel. Pasó aquí por Pensando en las Noticias la periodista Carolina Moroso hablándonos, entre otras cosas, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el por qué, bueno, de alguna manera también el presidente de la Argentina ahí ha dado en la tecla respecto de lo que no anda bien.